Iglesia del Señor, buenas noches. Bendiciones, mis hermanos, a cada uno de ustedes. Bueno es, y no me cansaré de decirlo, que bueno es que juntos, todos nosotros, estemos escuchando la palabra de Dios. La palabra de Dios, mis hermanos, causa un efecto. Y eso es lo que el Señor quiere, que en esta noche cada uno de nosotros podamos entender de la manera correcta lo que Él tiene para nosotros. Hoy, como pueden darse cuenta, es último día del mes. Terminamos ya el primer mes de este 2024. Nos espera todavía la mayor parte del año. Y lo menciono porque muchas personas suelen hacerse, como se dice, propósitos, ¿verdad?, para el próximo año. Solo lo menciono para que nosotros podamos tener una referencia de esta palabra del Señor el día de hoy, para que conforme va avanzando el tiempo, las semanas y los meses, podamos nosotros también estar viendo, mis hermanos, cumplido lo que el Señor quiere. Y para empezar, lo que hoy tengo de parte del Señor para compartirles, quiero que podamos sentar como base esta palabra del Señor que se encuentra en Colosenses, capítulo 2, versículo 17. Y solamente tomaremos, mis hermanos, la parte final de este versículo. Repito, Colosenses 2:17 en TLA. Los que puedan sintonizarla o buscarla, esta versión va a ser muy bueno, y si no, pues como pueden ver, está siendo también aquí proyectada. Y dice así la parte final, mis hermanos, dándole, voy a decirlo así, seguimiento a lo que el Señor ha venido hablándonos ya durante algunas semanas. Y dice así la parte final: lo real y verdadero es Cristo. Amén. Entendamos, por favor, lo que el Señor aquí nos habla. Lo real y verdadero es Cristo. Y sé que durante el transcurso de la enseñanza del día de hoy, precisamente va a cobrar sentido que lo real y verdadero es Cristo. Dicho en otras palabras, iglesia, lo que Él dice, lo que Él ya ha establecido, lo que Él nos muestra, eso es lo real. Recuerdan que hemos estado aprendiendo de esas palabras del Señor Jesús cuando dice: yo para esto he nacido. Ahorita vamos a ver la escritura. Yo para eso he venido a este mundo. Ahorita lo menciono solamente así con esta porción, porque yo en algunas otras ocasiones he escuchado en algunas conversaciones, sobre todo con figuras públicas, ya sea del arte, del deporte o de alguna ciencia, que la gente expresa y dice: yo para esto nací. Si pudiera poner como ejemplo a algún histrión, ¿verdad?, algún actor o actriz, están ellos tan convencidos que para eso nacieron, que llegan a decir: quiero morir sobre el escenario. ¿Por qué la gente llegará o pudiera decir, asegurar que para eso nacieron? Porque tienen algunas cualidades o facultades para desarrollar en algún deporte, en alguna ciencia. Puede ser que tú te distingas porque eres un excelente administrador. Están aquellos otros que dicen: a mí me gustan los números, los disfruto, nací para esto. ¿Me doy a explicar? El día de hoy, el Señor quiere que nosotros entendamos
y que cobre sentido y realidad, así como Él lo expresó cuando declaró: para esto yo he nacido, para esto he venido. Y les voy a pedir que me acompañen al Evangelio de Juan, capítulo 18, versículo 37. La versión que vamos a usar ahorita es TLA, de momento, aunque ustedes también pueden consultarlo en otras versiones. Y dice Juan 18:37, repito, en TLA. Entonces, si eres rey, replicó Pilato, y Jesús le contestó: si tú lo dices, está diciendo, así es, pero lo asevera cuando dice: yo por mi parte vine al mundo para hablar acerca de la verdad. Hasta ahí vamos a leer. Yo por mi parte, le dice Jesús en esta versión, vine al mundo, para esto he nacido, para eso estoy aquí. Dice, ¿para qué? Para hablar acerca de la verdad. Nosotros ya conocemos, sabemos, hemos aprendido y está plasmado en la Escritura que Él no hacía ninguna cosa ni tampoco hablaba por su propia cuenta. Hablaba únicamente lo que veía y escuchaba del Padre. Eso hacía. Tomemos en cuenta que Jesús tenía su oficio y lo desarrollaba muy bien. Él de oficio era un carpintero. Pero yo no encuentro en la Escritura que él dijera que para eso vino al mundo, para ser un buen carpintero. Y déjenme decirle, iglesia, déjenme decirles, él era un buen carpintero. ¿Por qué digo eso? Porque ese es el estándar de Dios al hacer las cosas. Y como muestra, quiero mencionar, y digo así mencionar, no lo vamos a buscar ahorita porque ya lo conocemos. El primer milagro que hizo el Señor Jesús fue el convertir el agua en vino. Y la calificación, por decirlo de alguna manera, el cómo encontraron ese vino, era de una calidad superior. Es por eso que sé que como carpintero el oficio que él desarrollaba también era excelente. Pero pongamos atención, él nunca dijo que para eso había venido, para ser un buen carpintero. Quizá tú eres muy bueno, has destacado, te han dado reconocimientos o quizá no te los han dado, pero tú sabes, yo sé en qué cosas somos buenos. Pero por encima de eso, mis amados hermanos, está la realidad de Dios, que es lo que declara en Colosenses. Cristo es lo real y lo verdadero. Que nos permita tener algunos logros donde se destaque en lo bueno que somos, eso tiene su lugar y su mérito. Pero hacia donde nosotros tenemos que enfocarnos es a eso mismo que ocurrió en él, para qué había nacido o venido al mundo. Voy a sintetizarlo en este momento, para evangelizar. Ahí nos marca, nos menciona, nos pone el ejemplo para hablar verdad. Es por eso que nosotros, como Misión Cristiana del Calvario, debemos entender y visualizarnos así o hacia eso que el Señor dice, que para esto hemos nacido. Por eso les decía, el entendimiento de la iglesia tiene que ser renovado. Incluso mencioné fechas para que miremos a partir de hoy, de acuerdo a lo que el Señor nos está hablando. Nuestro entendimiento debe de estar apuntando a lo que el Señor nos está hablando el día de hoy. Para esto hemos nacido también nosotros. Ese
es el propósito por el cual también la simiente de Dios fue colocada en cada uno de nosotros, para que vayamos y hablemos esa verdad. Amén. Sé que algunos de ustedes que me escuchan, el Señor les ha dado la oportunidad de tener contacto, de tener relación, de estar en algún grupo, ¿verdad? Con personas que quizá otros no tendrían ese acceso. Haz tu trabajo bien, llévalo a cabo correctamente, pero por encima de eso siempre tengamos presente para qué nacimos. Qué bueno que está siendo promovido. Qué bueno que la gente, tus jefes, han puesto sus ojos en ti por lo bueno que estás haciendo tu trabajo. Quizás sobrepasado las metas que han puesto para ti en este periodo. Han visto tu trayectoria, cuántos años tienes en la empresa, y quizá es un tiempo de lo que ya no se ve actualmente, que la gente haga carrera en una empresa. Y eso es motivo para que vean, algo está haciendo bien esta persona. Pero por encima de eso, vuelvo a mencionar, no olvidemos, mis amados hermanos, iglesia, que para esto hemos nacido. Se nos ha sido ya dada y encomendada esa misión, esa orden de parte del Señor de ir y de hacer discípulos a todas las naciones. Y si alguno de ustedes todavía al día de hoy no supiera cómo hacerlo, de inmediato puedo decir, tiene que ponerse en contacto con su discipulador de entrada para que sepa cómo llevar a cabo eso para lo que usted fue que nació. Hay un bombardeo muy intenso y muy feroz en el sistema del por qué estás aquí, a qué viniste al mundo. Pero lo real y verdadero es lo que dice Cristo. Y nos marca la pauta, nos pone el ejemplo, declara con claridad para qué vino al mundo Él. Para hablar verdad. Así que nosotros debemos encaminarnos, y vuelvo a decir, a fijar bien nuestro objetivo hacia eso que el Señor quiere con nosotros. Aquí no hay cabida para que alguien pueda decir, y lo digo así con toda seguridad, que ni por la edad ya no lo puede hacer. Ya sea que se diga que es muy joven o el lado contrario, que es muy viejo ya. La Escritura nos dice, nos declara, hablando en este caso que voy a mencionar de las mujeres, que las viejas les enseñen a las más jóvenes. En este caso, mis hermanos, quienes ya tienen más experiencia, y la experiencia me refiero porque lo practican, porque lo hacen, porque es su estilo de vida. Porque de entrada alguien se pudiera enfrentar y decir, ¿qué voy a decir? ¿Cómo lo voy a hacer? Y si me hacen alguna pregunta y no sé responder. Pero una vez que el Señor dice que para esto hemos nacido, Él nos va a capacitar, Él nos capacita. Nos ha dado herramientas, mis hermanos. Para el que se pregunte qué le voy a decir, cómo le voy a hacer, hoy solamente quiero recordar que ya nos dio su programa.
Y hablar de programa es saber qué tengo que decir, qué va en primer lugar, qué sigue, qué continúa. No es que vamos a ir a ciegas, no, vamos con su programa que ya nos dio el Señor. Amén. Miremos, por favor, en la Escritura, en Mateo capítulo 9, versículo 37. Algo que está a la vista de todos. Hay una necesidad. Y dice Mateo 9:37, a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Está hablando que la cosecha, lo que se tiene que levantar, es mucho. Y los trabajadores, lo menciona aquí, los obreros, para ese mucho, son pocos. Pero en el nombre de Jesús, mis hermanos, hoy que estamos entendiendo que para esto hemos nacido y que esto es lo real y lo verdadero, lo que dice Jesús, tenemos que hacer que esto cambie, esta realidad cambie. Que ante la cosecha que se tiene que levantar, ya no haya carencia de obreros, sino que en cada uno de nosotros el Señor encuentre un obrero, un trabajador, y miren mis hermanos, hábil, diestro, que sabe cómo hacer las cosas. Recordemos que el Señor ya nos habló y nos dijo lo siguiente, que ya nos había incluido en sus labores, que hay un trabajo que nosotros ya vamos a encontrar hecho de avanzada, déjenme que les diga así, donde ya solamente nos toca venir y recoger, cosechar, cuando declara que la mies es mucha. Encontramos en la Escritura, espero que mis hermanos ya lo tengan y lo puedan proyectar, cuando declara acerca de los plantados del mundo. Sí, mis hermanos, de los plantados del mundo. Y que nosotros no plantamos, que no hicimos ese trabajo, que ya lo hizo alguien más. Incluso Dios mismo ya ha hecho ese trabajo de los plantados del mundo que Él tiene. Para que vayamos nosotros y entendidos de que eso es para lo que hemos nacido y hagamos ese trabajo. Y miren mis hermanos, lo hagamos bien, no a medias, no incompleto, que lo hagamos bien completado. Que seamos hallados obreros dignos de su salario, como dice la Escritura también. Que seamos promovidos, porque si alguien promueve es Dios. Y si alguien se pudiera preguntar de qué está hablando, ¿dónde dice eso en la Escritura? Hoy les voy a dar la respuesta a esa pregunta. Y encontramos en la Escritura cuando el Señor va y pide cuentas y dice unas palabras así: bien, buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, y aquí viene la promoción. Como en lo poco fuiste fiel, ahora dice, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. El que promueve es el Señor. El que recompensa es el Señor. Por eso no debemos ninguno de nosotros quedarnos conformados a el sistema.
Y cuando digo el sistema, mis hermanos, vuelvo a mencionar a lo bueno que dicen que tú eres y que hay constancia de eso, ¿verdad? Para esto nací. Y quiero volver a mencionar el caso de algún actor o actriz. ¿A quién se considera que es un buen actor o una actriz? Aquel que mediante su trabajo hace, como dicen ellos, traspasan la pantalla y prácticamente te hacen vibrar con las emociones. Que tú lo sientas también, ¿verdad? Que si es de sufrir, estás sufriendo junto con ellos. Si es de felicidad, también te lo contagian. Eso dice el mundo, ¿verdad? Ah, él nació con eso o ya traía eso, por eso es tan bueno. Si tú crees, te lo han dicho, que eres torpe al hablar o una persona de pocas palabras, hoy yo te quiero hablar una verdadera realidad en Cristo. Y es que tú has sido llamado para ir y hablar la palabra de Dios. Qué importante es, mis hermanos, reconocer, darnos cuenta que no es solamente, como ustedes pueden ver en este momento, que sea estando aquí, miren, detrás de un púlpito donde se puede compartir solamente la palabra de Dios. Es mucho más importante y también el alcance y el impacto cuando lo hacemos así con la persona que tenemos ahí cercana. Tus compañeros, y hoy voy a decir también tus ex compañeros, porque de un tiempo para acá es común escuchar esas reuniones o reencuentros de algunas generaciones, ¿verdad? O también de ex compañeros de algún trabajo. O pudiera ser que pertenecemos a un grupo donde lo que nos une es el gusto o la afición por algún deporte, voy a decirlo así. Qué bueno, pero sí tenemos que tener siempre presente, mis hermanos, para lo cual hemos nacido. Esto, sin lugar a dudas, debe de dar sentido e identidad a nuestras vidas. La realidad hoy es que hemos sido puestos, mis hermanos, a prueba. Y quizá ahorita este ejemplo sea muy local, muy particular, pero como la noticia ha trascendido a nivel internacional, sé que también ustedes lo van a entender. Alguien que pudiera ser considerado como el mejor hotelero del puerto de Acapulco. El mejor. Pero ¿qué pasa ahora? Voy a plantear esta realidad porque ahorita ya ha empezado a reactivarse esa actividad económica, ¿verdad? De los hoteleros, voy a generalizar. Pero si no hubiera todavía esa actividad, hasta ahí terminó tu trabajo, hasta ahí ya llegó al final tu vida, porque estaba solamente basada en algo que ya no existe. Por eso quiero volver a mencionar que lo real y verdadero es lo que dice Cristo. Porque bien no pudiera haber ya más esa actividad porque se perdió, ya sea definitivamente o temporalmente. Pero eso no va a acabar con el sentido de nuestra vida como hijos de Dios. Voy a ir un paso más allá. Aquellos quienes ya el sistema, porque así lo marca, así está establecido en el sistema,
que se jubilaron y dicen que su vida útil llegó a su fin. Y doy gracias a Dios porque Él ha usado de una manera muy especial a la profetisa Alejandra, hablándonos sobre ese tema en particular. Porque eso podrá decir el sistema, pero ¿qué hemos aprendido? Esa es la mejor edad para que tú puedas seguir produciendo. Y les voy a poner un ejemplo que ustedes mismos conocen y han escuchado. Al apóstol general, al apóstol Abraham Castillo. Y lejos de que él, igual y voy a parafrasear algunas palabras, lejos que una persona con la edad que tiene él pensara en retirarse, él ha dicho, no, yo pienso en qué más puedo producir. ¿En qué más puede estar ocupando su tiempo? ¿En qué más puede invertir de lo que él hace? Tanto en las cosas que son del reino de Dios, como en las cosas que el Señor también le está permitiendo crecer y hacer producir. Amén. Así que si tú estás, y lo digo con todo respeto, para hacerlos reaccionar conforme, a gusto, con la pensión que tienes, quiero decirte, hay más que el Señor quiere hacer contigo y con tu vida, y con eso que percibes. Si ha pasado por tu mente el pensar, bueno, yo ya escuché que el Señor ha declarado que es un tiempo de los empresarios, de comenzar a hacer negocios, pero a tu vista, a tu parecer, que debe de cambiar hoy, ¿no has hecho nada a ese respecto? Porque ¿qué voy a hacer yo? A ver, y quizás has pensado, a ver, esta opción no sirve para eso. A ver, esta otra oferta que me dicen acá, no, tampoco, ¿qué pensar? Miremos lo que el Señor quiere, porque eso es lo real y lo verdadero. Es lo que el Señor quiere que entendamos nosotros el día de hoy, esta noche, este último miércoles del mes de enero. Pero que avancemos y se vea pues de inmediato, que sea notorio que estamos aplicando esta palabra del Señor. Hay mucho por hacer. Pero miren, esto es para los entendidos. Y no estoy pensando en alguien más o en hermanos de otra congregación. Cuando hablo de los entendidos, miren, es a los que estoy viendo aquí a través de sus pantallas, de sus dispositivos. Y voy a hacerlo más personal y particular. Estoy hablando de los entendidos de Misión Cristiana El Calvario de Costera Diamante. Aquellos que están escuchando esta noche esa verdad de Cristo, porque la mies es mucha. No te veas limitado, no te veas acortado. El Señor nos declara en la Escritura, extiéndete. Extiéndete. Abarquemos más de lo que hemos abarcado. El extendernos es ir más allá incluso de lo que nos hemos imaginado. Sé que están viendo lo que hay aquí a espaldas mía. Eso es extendernos. Es a lo que el Señor nos ha llamado, a las naciones. ¿Cómo comienza todo esto? Con las familias.
con los grupos. Amén. Y cuando menciono familias, vamos a empezar por la familia de cada uno de nosotros. Si alguien pudiera decir, bueno, aquí en mi casa, miren cómo lo digo, aquí en mi casa, ya todos conocemos de Cristo, ya todos nos congregamos. Qué bueno en tu casa. Pero hay algunos más que conforman tu familia. Tíos, tías, primos. Y por más complicados que pudieran ser, mis hermanos, cuando nosotros usamos la palabra de Dios, esa palabra es eficaz, es poderosa. En otras palabras, funciona. Así que por más difícil que pudiera haber sido hasta ahorita ese familiar en el cual ahorita está viniendo a tu mente, ¿verdad? No, es que ese hermano mío, esa hermana mía. Miren, no quería decirles, pero tenemos ya tiempo siquiera sin saludarnos, no nos hablamos. Pues es el momento que al entender y al aplicar que para esto hemos nacido, les busquemos, nos acerquemos. Y nótese que estoy hablando solo como ejemplo de empezar por la familia. Pero miren, el extendernos es esto, de lo cual nos ha hablado el Señor, las naciones. Y para empezar a ejercitarnos, como hemos escuchado ya también en alguna otra ocasión, aquí donde nosotros nos congregamos, ya tenemos un espacio más para llenar, y me refiero para alcanzar y que no nos limite un espacio pequeño. Ya sabemos que estoy hablando de aquí, del jardín, ya eso es de nosotros como iglesia. ¿Y por qué hago mención de eso y del tiempo? Porque es algo también que la profetisa Alejandra nos ha mencionado. Y por eso hice hincapié también en la fecha. Estamos terminando ya el primer mes del año. Y miren, mis hermanos, seguimos trabajando, ustedes saben, en el proyecto que hay aquí de levantar el muro, pero ese lugar ya está destinado y fue con ese propósito de lo cual el Señor nos habló de extendernos. Así que debemos vernos en eso, visualizarnos en eso, mis hermanos. Un ejercicio bien sencillo lo vemos cada semana, cada domingo. Porque ustedes como yo nos podemos dar cuenta quiénes son los que de manera ya regular o con entendimiento venimos y nos congregamos. Y quienes por alguna razón son esporádicos en venir. Pero aún así con los que ya somos en casa, ya esto nos ha quedado corto. Por eso miren, el Señor nos permitió, y lo digo que fue así, porque así fue el Señor quien nos permitió, miren, ya tener posesión de la parte de allá afuera. Hagamos, iglesia, lo que nos corresponde, lo que nos toca. Hoy debemos entender, para esto nací. Y el Señor te estará permitiendo, poniendo en tu camino, te estarás encontrando a las personas que prácticamente van a estar casi, voy a usar esta expresión, pidiendo auxilio, de que alguien les hable,
Ya vieron ellos todas las alternativas humanamente, pero por eso nosotros tenemos de parte del Señor algo que es celestial, con lo cual cada uno de nosotros vamos a cambiar el destino, la eternidad de esa persona, de esa familia. Qué lindo sería, ¿verdad? Que vamos y le compartimos a una familia completa. Pero también no olvidemos que cuando podamos estar evangelizando a una sola persona, quizá esa persona no es sola, tiene familia, tiene gente conocida, amigos, que podrán, porque lo he visto y lo he escuchado ya también en repetidas ocasiones, que comienzan a decirle a la persona que se le está compartiendo, que está entendiendo, que nace de nuevo, incluso que está escuchando la palabra de Dios, que algo ven en ellos, en su mirada, en su semblante. Porque hay una realidad poderosa y es la misma palabra de Dios, que cuando nosotros somos expuestos a ella, empieza a obrar en nosotros. A diferencia, y voy a decirlo mis hermanos así, aunque es fuerte la palabra, cuando uno solo escucha basura. Qué glorioso es esto que el Señor ha dado a nosotros, que ha encomendado, que ha dado la orden. Y como iglesia entendida, todos nosotros. Hace un momento hablaba con una hermana que aún no regresa a su normalidad en su trabajo. Y decía, ya me estoy imaginando todo lo que está ahí acumulado por hacer, pues aún con todo eso tan acumulado que está de trabajo, sé que cuando ya el Señor les permita regresar, también será la ocasión perfecta para compartirle a otros de Jesucristo, de ganarlos. Que no se nos vaya el tiempo solamente hablando de cómo yo pasé el evento, ¿verdad? Que casi no la cuento, que me abracé de un árbol, bueno, de tantas historias que sucedieron y que son impactantes, pero que en nosotros haya, mis hermanos, esa palabra de verdad. Que la gente al escucharnos se pueda quedar sorprendida, pero porque no estamos abonando solamente a la queja y a la historia trágica, sino que nuestras palabras puedan escuchar algo distinto, y es que en medio de lo que aconteció, el Señor tuvo cuidado de nosotros. Amén. Y lo generalizo porque a pesar de que entre nosotros, y ya sabemos quiénes, tuvieron una pérdida total de las cosas materiales, pero me da gusto ver, y creo que no soy el único en decir, pero qué buena actitud está teniendo el hermano, la hermana, a pesar de que lo pudo haber perdido todo. Que eso sea lo que nos distinga, lo que les impacte al hablarles. Y que miren, mis hermanos, provoque, y nosotros por eso dando la talla para trazarles bien, guiarlos correctamente a lo que el Señor dice, al reino de Dios. Sé que es un tiempo, mis hermanos, en el cual tenemos mucho en lo cual pensar y meditar, y sobre todo darle gracias a Dios
porque así, mis hermanos, es la realidad. A ti y a mí. Él nos escogió, nos miró, nos llamó, nos apartó, nos seleccionó, como querramos, pero entendamos eso, con un propósito. Y es, mis hermanos, que hoy entendamos que para esto también nosotros hemos nacido. Así que vayamos y hagamos como el Señor nos ha ordenado. Sé que el Señor estará inquietando porque también he estado entendido de eso. Inquietando para que también en los grupos de comunión familiar se esté reforzando todo lo referente al evangelismo, porque hay grupos donde hay nuevos discípulos que tienen que ser entrenados en eso, como sabemos, ¿verdad? Para que hagan un trabajo correcto, completo, a la hora de ir y de compartir el evangelio del reino de Dios. Así que, iglesia, hoy hago ese llamado de parte del Señor para que lo que esté en nosotros, en nuestra mente, sea para lo cual hemos nacido. No hubiera querido mencionarlo, pero lo voy a mencionar porque entiendo que hay algunos quizá que fueron enlazados con los dichos de la boca quizá de ellos mismos o de alguien más, cuando han sido declarados vulgarmente, ¿verdad? Que no vas a hacer nada en la vida. Eres un fracasado. Y tal ha sido el efecto de esas palabras que proyectos se han truncado, que no has visto que suceda, aún por mucho esfuerzo o empeño que tú pongas o hayas puesto. Pero hoy por eso el Señor desde un inicio nos ha declarado, iglesia, lo real y verdadero es Cristo, lo que Él dice. Y Él te llamó para su reino, para Él, para que seas un colaborador en las cosas que Él ha ordenado. Así que eso ya no tenga más efecto en tu vida, ni en tu desarrollo, ni en tu desempeño. El decir, pero yo qué voy a decir, qué palabras voy a usar, las palabras del Señor. Por eso es que se requiere que al entenderlo, miren, nos alineemos y nos estemos ajustando todos a lo que el Señor ha hablado, a lo que Él en su misericordia ya ha establecido y trazado para Misión Cristiana el Calvario. Les voy a mencionar dos herramientas muy importantes que están al alcance de nosotros, es más, que fueron dadas por Dios exclusivamente para nosotros como misión: el adiestramiento y el discipulado. Amén. También hace un momento me hacían una pregunta y antes de responder, lo que yo comenté es: ¿en qué etapa del adiestramiento estás? Porque eso se enseña en el adiestramiento. Amén. ¿Se fijan? Por eso lo importante, mis hermanos, del adiestramiento y el discipulado nos prepara precisamente para aquellos que se están preguntando, ¿cómo voy a hacerle? Entonces, yo quiero ser efectivo, quiero hacer un buen trabajo. No tardes más en estar en lo que corresponde. Amén. Con eso es con lo que hoy quiero terminar esta noche. Con eso que el Señor preparó para nosotros, esas herramientas, la Escritura, su mismo Espíritu principalmente,
para ir y hacer así como conviene. Amén. Demos gracias al Señor, mis hermanos. Y también les recuerdo presentar al Señor lo que le corresponde. Siembras, primicias, diezmos, ofrendas, lo que Él ya ha establecido. Amado Padre, te damos gracias. Y sé que, Señor, estás llevándonos, Señor, a un despertar, a un entendimiento y de visualizarnos, Señor, así como tú quieres, ya no más a nuestra manera. Que aunque algunas veces con buenas intenciones, pero no han sido lo que nos lleve a alcanzar lo que tú quieres. Eso ha tenido error, en eso hay falla. Pero en lo que tú dices, ahí eso es la verdad, eso es lo real. Y hoy queremos, Señor, y nos ajustamos a eso, a lo que tú quieres. Y si tú ya nos vistes como enviados a las naciones, a evangelizar, porque la mies es mucha, pero sé que hoy, Señor, encuentras más obreros aquí en Misión Cristiana El Calvario de Costera Diamante. Gracias por cada uno de mis hermanos y hermanas, niños, jóvenes, adultos, ancianos, todos los que conformamos, Señor, hasta este momento, pero también por los que serán alcanzados. Voy a decirlo en esta ocasión así, por nosotros, por tu misericordia. Muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, iglesia. Buenas noches y seguimos en contacto. Bendiciones.